Bien, pues vamos a dar inicio el día de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, docentes en proceso de la evaluación horizontal, promoción horizontal que está llevándose a cabo ahora en esta promoción de los maestros. Mi nombre es Susana Antonio Suárez, soy docente de educación física en la zona de Emiliano Zapata y pertenezco a la delegación de 318 del Sindicato Nacional de los Trabajadores al servicio del Estado. El día de hoy les vengo a platicar este tema desde mi punto de vista bastante interesante, las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional. Es un tema que he escrito, un reporte, un artículo en el que se basan precisamente los resultados de unos estudios realizados y bueno, este artículo lo lleva a cabo Antonio Valle Arias y Juan Carlos Núñez Pérez, en el que habla de, bueno, de las expectativas, cómo inciden precisamente en la educación de los chicos. Pues vamos a iniciar porque tengo poquito tiempo. Y antes que nada me gustaría aclarar qué es una expectativa. Este pensamiento que tenemos de esperanza, que es una creencia centrada precisamente en el futuro y puede ser realista o no, pero es un supuesto probable que se considera posible. Muchas veces el no cumplir estas expectativas precisamente nos lleva a la decepción. ¿Sí? Entonces, precisamente, bueno, en estas expectativas del profesor está basado este artículo enfocadas a las expectativas de logro con referente a los alumnos. La pregunta principal de este estudio es si las expectativas del profesor determinan en mayor o menor grado el rendimiento del alumno y si la conducta del profesor con respecto a estas expectativas que él tiene, pues influye también en los aprendizajes. Vamos a ver qué es lo que resulta de este análisis que se hizo y bastante interesante, la verdad. El fin primordial del acto de enseñar, nos menciona, consiste en facilitar la incorporación de forma significativa de nuevos conocimientos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es enseñar. Incluir nuevos conocimientos a los chicos. Entonces, bueno, vamos a ver, según el artículo, si las expectativas influyen. Por ahí hay una total ortografía. Bien, el papel del profesor, según el artículo, y coincido con ellos, por supuesto, es crear las condiciones necesarias para que el encuentro del alumno y el objeto de conocimiento sea adecuado y coherente con el fin de garantizar un aprendizaje significativo. ¿Sí? Y bueno, además de que interviene, puntualiza, pide y da explicaciones, resume experiencias, anima al alumno, anticipa estas dificultades y fomenta la reflexión en los alumnos. Además de que proporciona un contexto significativo para la realización y la ejecución de las tareas, a lo que les llamamos un ambiente de aprendizaje. Entonces, bueno, en sí, el papel del profesor es ayudar al alumno a aprender. Y para eso necesita tener la voluntad explícita de incidir e intervenir en el proceso de aprendizaje del alumno. Entonces, bueno, este es el papel que desde mi perspectiva viene mencionada en el artículo y es muy puntual, definitivamente. Entonces, bueno, para esto, para nosotros formarnos estas expectativas, es necesario conocer las características del alumno y de la tarea de objeto de aprendizaje. Esto va a permitirnos como profesores trabajar eficazmente dentro de la zona de desarrollo próximo de los alumnos y podemos así maximizar, potencializar la efectividad de las instrucciones. Esto se refiere precisamente a la importancia del diagnóstico. Hace un momento estaba yo haciendo precisamente el video para la cuestión de la educación
basado en la interculturalidad y menciona lo mismo, la importancia del diagnóstico. Entonces, es bien importante resaltar este punto en varios aspectos, educación, integración, ahora las expectativas, el diagnóstico es de vital importancia. Ahora, ¿cómo se forman estas expectativas y estos juicios como profesores? ¿Cómo los formamos? Esto es a través del diagnóstico y que debemos de reconocer o conocer. Tener los conocimientos previos, qué saben los alumnos al llegar antes, qué conocimientos nuevos quiero intervenir, cuáles son estas características personales y ambientales de los alumnos, cuál es la capacidad intelectual del alumno, las competencias concretas para poder asimilar estas competencias, habilidades y capacidades que el alumno tiene adquiridas y cuáles quiero desarrollar. La valoración, esta parte es súper importante, valoración de intereses y la motivación de los alumnos, ¿sí? ¿Qué interés tiene mi alumno por aprender lo que le voy a enseñar, ¿no? Y por supuesto, esta dualidad de estas expectativas pueden favorecer a ciertos alumnos y perjudicar a otros. Entonces es bien importante cómo nosotros nos formamos las expectativas y para eso es vital conocer a grandes rasgos o de manera, mejor dicho, de manera minuciosa el personal o los niños con los que yo voy a trabajar. Esto es a través del diagnóstico, ¿sale? Para poder errar de manera o tener un rango de error más pequeño, ¿sale? El papel de las expectativas en la relación educativa es bien importante. Según Rosenthal y Jacobson, en 1968, fíjense, no son tan actuales este estudio, ya tiene un poquito más de 40 años, le llaman, mandan un concepto que le llaman profecía cumplida. Y esto significa que, que se requiere de demostrar que las expectativas del profesor pueden influir en el logro de los alumnos, o sea que la enseñanza es eficaz. O sea, yo pienso que mi alumno es capaz de realizar esto por todo lo que ya definí, ¿vale? Al proceso de la instrucción de la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando los alumnos logran lo que yo ya les aprendí, lo que yo les enseñé, entonces siento hasta bonito, yo ya lo sabía, ¿no? Yo ya. Entonces, a este término se le llama profecía cumplida, ¿sale? Y bueno, esto es definitivamente muy importante conocer de acuerdo a las expectativas que nosotros nos vamos formando. ¿Qué factores son los que influyen en estas expectativas? Llegan mis alumnos y según el artículo, que es bastante, tiene datos muy interesantes de cómo nosotros como profesores vamos construyendo estas expectativas. El sexo de mis alumnos, la capacidad, la clase social, el grupo étnico, el rendimiento de los alumnos, el comportamiento en clase, son formas, son aspectos que influyen en cómo yo pensé y qué es lo que creo que los alumnos pueden lograr. Y también hay otras características generales del alumno que son menos importantes, pero que también influyen, o sea, el atractivo físico, los resultados de las pruebas de inteligencia, en el caso de la educación física, de las pruebas de capacidad física, de habilidades motrices, los nombres del alumno, increíblemente el nombre puede generarse unas expectativas. Este se llama Juan, seguramente no es muy bueno, porque los Juanes que he tenido en mi vida no son o son muy buenos, ¿no? Etcétera, etcétera. El conocimiento de los parientes, el que ya yo he tenido al papá, la mamá, los hermanos, también van influyendo en la creación de las expectativas, logros anteriores y la conducta, por supuesto, de los propios alumnos, cómo se van comportando en las primeras sesiones. Estos factores los menciona Brown desde 1976 junto con Dussert y Joseph, los remencionan en el 1983. O sea que este tema ha sido estudiado y ha sido precisamente un objeto de estudio durante varios años. Sin embargo, hay pocos elementos en los que han reforzado estos estudios. Bien, las características del docente
Esto habla para que las expectativas funcionen, para que las expectativas tengan alto nivel de alcance, de logro en lo que quiero yo lograr con los alumnos. Eh, los, los docentes deben tener capacidad de iniciativa, ¿sí? Ser objetivos, no autoritarios, inteligentes. Deben de tener esta disponibilidad para prestar apoyo a los alumnos, ser extrovertidos y emocionalmente estables. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios que se han realizado, la conducta del profesor influye en el aprendizaje. Entonces, si el profesor, de acuerdo a estas expectativas, lo único que hace es criticar a los alumnos, va a influir de forma negativa a los alumnos. Pero si aquellos se mostraban elogiantes, que alababan, estimulaban y estimulaban más a un grupo que a otro, entonces el grupo que tenía más elogios, más alabanzas, más estimulaciones, se mostraban mayores logros que los que no. Lo hicieron con diversos grupos de diferentes razas y bueno, estos resultados arrojaron. Entonces, en conclusión, la conducta del profesor influye en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos en claro porque somos fuente, ¿sí? De motivar a los alumnos o de deprimir a los alumnos, ¿no? De como que sacarlos del centro. Muy bien. La autoevaluación del alumno sobre la conducta del profesor es otra parte bien importante. ¿Por qué? Porque los alumnos esperan precisamente una reacción, ¿no? Los alumnos están basados